Bueno, muchachones y muchachonas, vamos a empezar de una vez. ¿Breve? Bueno, entonces, voy a compartir esto y listo. La clase de hoy es breve. Hoy lo que vamos a hacer más que todo es terminar de aprender lo que vamos a aprender en términos de como de acciones del precio, los primeros indicadores y luego la próxima clase vamos a armar una estrategia en vivo, o sea, la vamos a ir armando mientras vemos el mercado y vamos a irla adaptando conforme el mercado se va moviendo para que ya tengan la primera estrategia que ustedes van a usar, por así decirlo, pues siempre. ¿Listo? Espérate, ¿dónde está esta marica? Ya, listo. Ponemos esto por aquí. ¿Por qué? Eso voy como para que... esta marica no se quita. No se queda. Listo, a ver. No. Tampoco. Bueno, espérense. Un momentico. Pero un momentico, voy a acomodar esto ya. No sé por qué no. Ya. Bueno, listo. Entonces, no lo vamos a mover, entonces lo voy a poner en otra parte. Este miércoles. Ya. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar sobre las etapas del mercado y sobre las medidas móviles. Esto es re breve, ¿listo? Y lo que vamos a tratar de hacer es identificar el primer indicador que nos va a dar como la mayor información que vamos a tener en cuenta nosotros. Ya aprendimos del RSI, acuérdense del RSI que era este de acá. ¿Cómo se llama? El MACD, también ya lo aprendimos a usar. Vimos que si los usamos juntos, pues nos dan una buena información y vamos a aprender a identificar unos patrones que nos van a mostrar estas medias móviles y cómo vamos a usarlas nosotros dependiendo del tipo de tiempo en el que vamos a estar operando. ¿Listo? Entonces, bueno, sencillito. Entonces, los mercados pues siempre se van a mover como en etapas, como en ciclos, ¿sí o no? Entonces, como son diferentes, los momentos en los cuales uno puede encontrar un mercado, es decir, el mercado puede estar alcista, puede estar bajista, entonces tenemos que tener pues una idea de hacia dónde se van a mover a continuación. Es decir, los mercados tienen un ciclo que se repite y pues la idea es poder identificar este ciclo y sacarle provecho, ¿sí? Entonces, el hecho de que los mercados sean cíclicos nos da la oportunidad de aplicar, digamos, por ejemplo, nosotros vemos, a ver, pongamos el euro dólar. Que nosotros, digamos, veamos esto y nosotros digamos, bueno, en este momento estamos en una etapa de expansión del mercado, es decir, de crecimiento, no sé, de una etapa bajista, estamos en una etapa de consolidación, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, para poder hacer esto, vamos a identificar unas etapas, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son las etapas que tiene un mercado? Entonces, vamos a identificar una etapa número 1, que va a ser una etapa de consolidación, ¿no? El mercado, acuérdense, siempre que nosotros veníamos un área, y aquí volvemos a la clase pasada, de acumulación, demos un ejemplo, por ejemplo, aquí, busquemos un área de acumulación, aquí, por ejemplo. Si nosotros miráramos esto, nosotros podríamos decir que este pedacito chiquito de aquí, ¿cierto? Más o menos ahí. Esto sería un área de acumulación, ¿sí o no? Luego tenemos un área de participación pública, que sería esta de acá. Y luego tenemos acá un área grande de distribución. Luego tenemos otra vez participación pública, distribución. Y al parecer esta distribución se fue hacia un área de participación pública hacia la baja, es decir, una distribución muy fuerte del valor. ¿Por qué? Porque miren que si ustedes hubieran entrado aquí y el mercado sigue acá, ustedes aún siguen en ganancia, entonces pues ¿por qué no tomar esas ganancias y empezar a distribuirlas? Eso es lo que llama un periodo de acumulación, distribución y participación pública, ¿sí o no? Entonces,
Si ustedes ven, uno puede entonces darle un número a la etapa en el que se encuentra el mercado y por eso es que hemos venido haciéndolo antes. El orden en el que yo daba esto era distinto. Y es ¿por qué? Porque, espérate, voy a poner esto. Porque, pues básicamente el tema que es, que cuando ustedes tienen un mercado en consolidación, ustedes no saben si ese mercado va a empezar a subir, va a empezar a bajar o qué va a hacer. Como acá, por ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, una etapa 1 que es un mercado en consolidación acá. Ustedes ven todo esto acá, podría decirse que es un mercado en consolidación. Una vez rompe esa consolidación, empieza entonces una etapa de crecimiento, vuelve a una etapa de consolidación, sigue su crecimiento y luego de esa gran subida de precio, lo que va a hacer el mercado es que va a corregir y va a empezar a tener una bajada, por así decirlo, en el precio, que pues es lo que se llama una corrección normal del mercado. Eso lógicamente depende de el tiempo en el que estemos mirando el activo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Así como miramos ahí, entonces vamos a tener primero un mercado que va a estar en la etapa número 1, que va a ser de consolidación. Luego este va a empezar a subir. Luego de eso, este mercado va a volver a consolidarse, quizás suba otro poquito, vuelva y se consolide, o puede que en este momento luego empiece a bajar o que suba después un poquito y vuelva y baje. Pero como el dicho dice, pues todo lo que sube tiene que caer y todo lo que baja eventualmente va a volver a la normalidad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en eso, entonces podríamos decir que de esa manera podemos analizar un activo mucho más fácil. Entonces, digamos que tenemos el marco diario y vemos esto. Entonces nosotros decimos, bueno, este momento de acá es una etapa de consolidación, ¿sí o no? Es al parecer una etapa también de, entonces primero, a ver, consolidación, ¿sí o no? Consolidación, vamos. Segundo, es una etapa de acumulación, ¿cierto? Porque si ustedes ven, el precio viene de una fuerte caída de acá, bajó, está consolidado, estuvo consolidado porque ya salió de esa consolidación y ahorita, como ustedes ven, está empezando a subir. O sea que lo que se esperaría es que euro dólar en estos mesecitos que viene tenga un comportamiento al alza, probablemente llegue otra vez hasta los niveles que se encontraba acá, es decir, hasta 1.35430. Es decir, si yo fuera un inversionista a largo plazo, yo diría, bueno, vale la pena tomar posiciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo sé que esta es una etapa número 2, que es una etapa de alza, ¿sí? O de participación pública. Es decir, a medida que la gente vea que esto está subiendo, va a empezar a subir más, a subir más, a subir más, a subir más. Incluso yo tomé hoy una posición aquí, que la cerré chiquitica, pues, pero igual. Pero pues fue al alza por la razón específica de que el mercado ya estuvo alto, ya bajó, y como ya bajó, si ustedes ven, en estos niveles estuvo muy sobrevendido y ya empezó a subir, así como ha venido pasando acá. ¿Listo? Obviamente este mercado no va a subir infinitamente, sino que va a tener correcciones a medida que lo hace, y esas correcciones pueden ser consolidaciones. Entonces supongamos que el precio va a llegar hasta acá, se va a consolidar de pronto, creería yo que más o menos aquí por esas consolidaciones anteriores que han habido, y luego de ahí va a subir otro poquito, va a llegar probablemente acá, quizá haga nuevos máximos, ¿sí? Es decir, llegue a un máximo mayor, baile ahí un rato y vuelva y caiga otra vez un poquito más. ¿Listo? Y si ustedes ven, y es muy lógico, ustedes pueden mirar esto sencillito. Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos una etapa de acumulación al principio que es la etapa de consolidación, ¿sí o no? Entonces miremos, luego, pum, entonces decimos, bueno, consolidación, check. Listo, vamos, entonces luego, etapa alcista, pum, pum, listo, número 2, entonces esto es participación pública, listo. Luego tenemos otra consolidación, ustedes ven, acá arriba hubo una consolidación, después el mercado bajó, pero pues esa bajada como que no es tan importante si nosotros miráramos esto. Obviamente esto es mucho tiempo, ¿sí? Eso ya son años, pero sirve para nuestro análisis lo que estamos hablando. Entonces, consolidación, participación pública, consolidación grande, luego otro poquito de participación hacia el alza y miren ahora la corrección que ha venido teniendo el activo. Es decir, si nosotros miráramos esto en etapas, esto sería etapa 1, etapa 2 todavía, etapa 3 acá, y caída fuerte, etapa 4. Y otra vez está acá y miren que está como otra vez llegando a una etapa número 2, ¿sí o no? Entonces, esto es básicamente como lo que miramos la vez pasada. Es simplemente decir, bueno, yo tengo un mercado
y este mercado tiene unas etapas. Y esas etapas yo las puedo determinar ya sea diciendo, bueno, esta es una etapa de distribución, entonces distribución sería igual a una etapa número 3, ¿cierto? Luego tenemos una etapa número 4 que sería una etapa de acumulación. Una etapa número 4 que sería una caída pues, del mercado, luego otra vez acumulación, eso es participación pública, pues ventas, normal. Luego tenemos una etapa 2 que sería otra vez participación pública, luego otra etapa 3 que sería distribución otra vez, luego tenemos una caída, luego aquí parece que el precio se fuera a consolidar y de pronto a seguir cayendo, ¿sí o no? O, ¿qué podría pasar? Que esa consolidación no fuera a la baja, sino que fuera simplemente esta etapa 4, esto una etapa 1, etapa 2, otra vez hacia arriba. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es siempre que nosotros miremos un activo, mirar en qué etapa estamos en términos generales. Es decir, yo cojo el marco semanal y digo, bueno, el mercado estuvo subiendo, luego bajó un poco, siguió subiendo, hizo un máximo histórico que sería este de acá, que sería, bueno, yo no sé, este nivel 1500, 1.588. Luego de eso, ¿qué pasó? Empezó el mercado como a bailar en estos niveles de acá, entonces tenemos pues resistencias ahí importantes, específicamente esa de ahí en la que está incluso el precio en este momento, que no ha ido de ahí desde la semana pasada que lo revisamos. ¿Y qué pasa? Luego de eso cayó, volvió y se consolidó y está buscando presión para arrancar otra vez hacia el alza. ¿Por qué? Porque este mercado de por sí, ustedes tienen que tener muy en cuenta esto. Las divisas normalmente no caen demasiado, o sea, usted ve el precio de una acción y el precio de una acción va subiendo y puede que vaya un día y se vaya para la miércoles, porque aquí la compañía tuvo un escándalo, la gente se dio cuenta que la compañía realmente no estaba ganando plata, sino que todo era mentira, todo estaba maquillando cifras y se fue para la miércoles todo. O que salió el presidente de la compañía, que era el man que estaba encargado de todo, se murió y el man era un crack y ya nadie tiene fe en esa compañía, como está pasando o pasó después con Apple un tiempo y pues se refleja mucho ahora con el tipo este nuevo que está. Pero en últimas, pues el precio sí se puede ir al piso porque una empresa se puede acabar. Pero ustedes como, o sea, pues pónganle lógica, ¿ustedes creen que el euro o el dólar se va a acabar? No, porque es una moneda de Estado. Y como es una moneda de Estado, los países no van a dejar que esta moneda se vaya de pique para abajo. Y como no van a permitir que esa moneda se vaya de pique para abajo, entonces ¿qué va a pasar? Pues que nosotros vamos a dar movimientos que van a ser como más lógicos, pero que a la larga van a tratar de mantener la moneda al alza, ¿sí? O al menos en los niveles normales que vienen siendo estos de acá. Ustedes ven, el precio nunca ha bajado de ahí, ¿sí o no? Incluso antes el nivel normal era este, se rompió un poco, pero miren que tampoco la caída es tan abrupta, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Es decir, bueno, ¿yo qué tipo de activo estoy mirando? Estoy mirando una divisa, una acción, estoy mirando, no sé, ¿sí? Por ejemplo, si miramos un índice, entonces ahí también es diferente. Porque los índices normalmente tampoco tienden a la baja, tienden casi siempre al desarrollo con la economía. Y como tienden al desarrollo con la economía, entonces ustedes van a ver que aquí es aún más sencillo identificar etapas, pero son más cortas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una etapa 1, que es una consolidación o periodo de acumulación, luego tenemos un periodo grande de participación pública, de crecimiento, una etapa que sería una etapa 2, luego tenemos otra consolidación, otra vez una etapa 3, y luego tenemos una continuación del movimiento, que sería una etapa 2 otra vez. ¿Y qué está pasando ahorita? Se está dando entonces una distribución. Sí, esto viene siendo lo que sería nuestra área de distribución. Probablemente el precio va a estar bailando ahí un tiempo y luego sí va a seguir subiendo este año, que son las oportunidades esas que les digo a ustedes que son muy buenas. ¿Sí? Finalmente el precio va a empezar a bailar en lo que se llama un flag. ¿Qué es un flag? Una bandera. Entonces el precio lo que va a hacer es más o menos empezar a hacer esto, a bailar, a subir, a bajar, tan, 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 y se va a chiquitar cada vez. Llegue el punto en el que va a romper y va a salir para arriba. Entonces, si ustedes le dibujan un palito a eso, es una bandera. Por ejemplo, un ejemplo de una bandera acá es esto, pero esto es como más chiquito, pongámoslo 4 horas.
Esto, por ejemplo, es un ejemplo de bandera. Si ustedes ven, el precio acá sube, pero a la vez baja, ¿sí? O sea, como que cada vez el precio sube, pero no logra pasar de ahí, luego baja y así, entonces sale disparado. Lo mismo que acá. Miremos a ver otro activo. Miremos Apple. Apple pasa mucho eso. Listo, entonces acá, por ejemplo, tenemos una. No, esta no está tan buena. Son más chiquitas. Pero bueno, acá podríamos medio ver una. Lo que pasa es que es bajista. Entonces teníamos una bandera invertida, entonces tenemos un mercado que sube, a la vez un precio que baja, y si ustedes hacen zoom en esa zona, van a ver que el precio, hagámosle zoom, que el precio se mueve así, o sea, ustedes tienen esto y ustedes pueden dibujar acá, pero también pueden dibujar un triangulito y tienen su banderita, ¿listo? Pero eso ya son figuras que vamos a mirar bien después. O sea, lo que nos interesa ahora mirar es entender en qué momento está el mercado. Entonces, yo les preguntara a ustedes, esto es un poquito más grande. ¿En qué momento está este mercado? ¿Qué me dirían? ¿En una etapa qué? ¿De acumulación, participación pública o distribución? En una etapa 4, exacto. En una etapa de consolidación que puede ser también una distribución y está empezando una etapa 4, que es lo que dice José, que es hacia la baja. Exactamente. Entonces eso es lo que podría ser, es una corrección. Normalmente las acciones en los índices y en los activos pues que normalmente se mueven hacia el alza, pues las etapas 4 van a ser mucho más cortas que las etapas número 1 o 2, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener consolidaciones muy largas en tiempo, una subida muy larga en tiempo, luego una bajada muy chiquita, es decir, de poquito tiempo, luego una subida muy grande, y esa etapa 4 va a ser otra vez cortica, ¿sí? Va a ser simplemente una corrección del mercado para que el mercado vuelva a subir al alza, ¿ya? A ver, analicemos, por ejemplo, el estándar, el 30. Lo mismo, tenemos consolidación, participación pública, consolidación, tan, otra vez, y está como en una etapa de distribución otra vez. ¿Listo? Entonces, lo mismo, esas son etapas del mercado que nosotros entonces podríamos decir, bueno, estamos en una etapa 3, que es una etapa en la que ya tuvimos un alza, ya tuvimos una etapa 1, una 2, estamos en una 3, entonces, ¿qué se puede venir ahí? Una etapa 4, ¿cierto? Y miren que efectivamente es así, luego tenemos una etapa 2, luego tenemos una etapa 3 y 4 y así sucesivamente, porque los mercados se mueven en ciclos. Miremos, por ejemplo, otro ejemplo. El dólar canadiense, miremoslo en 30 minutos y van a ver que esto tiene mucha lógica. Entonces, tenemos una etapa 1 larga, luego tenemos una etapa 2, participación, tenemos una etapa 3 y miren, esta etapa 3 quiere continuar en una número 2, ¿sí? Es decir, en este momento el mercado, al parecer, quiere seguir siendo alcista y eso es porque pues también el dólar se está debilitando mucho en esta época, entonces la mayoría de divisas se están pues valorizando con respecto a ellas. Acá incluso lo podemos mirar en marcos más chiquitos, miremoslo en 30 minutos. Ya. Entonces miremos esto, por ejemplo, aquí, sencillito. Acumulación o etapa número 1, luego tenemos una alza, etapa número 2, consolidación acá, etapa número 3, luego tenemos una bajada, etapa número 4, luego tenemos una consolidacióncita ahí, etapa número 1, luego tenemos alza, consolidacióncita y así sucesivamente. Y el mercado se va a mover así en ciclos, entonces ustedes ya pueden saber qué es lo que viene. Entonces, pongámosle lógica. Si estábamos acá en una 1, luego pasamos a un 2, a un 3, luego a un 4, luego aquí estamos otra vez en un 1, esto es como un 2, luego acá está un 3, luego aquí hubo un 4, luego aquí tenemos un 1, un 2, un 3 y estamos en un 4. Entonces, ¿qué se podría esperar? Que el precio haga ¿qué? Una consolidación probablemente en estos niveles o caiga otro poquito y luego se consolide. Y ahí ya nosotros podríamos entonces empezar a buscar compras para una etapa 1 porque sabemos que el precio no va a caer infinitamente, ¿cierto? Y como sabemos que el mercado tiene ciclos, pues vamos a poder sacarle provecho a eso.
Miremos a ver más atrás en la historia, como para que ustedes vean que esto se repite siempre. Lo mismo acá. Etapa 1, ¿cierto? Acumulación. Etapa 2, participación pública. Pum. Luego etapa 3, luego etapa 4 de caída, que si ustedes ven más chiquita. Luego otra vez consolidación, etapa 1, luego participación pública, etapa 2, luego pues, etapa 3, consolidación. Luego miren toda esta caída que hubo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos análisis de cada una de esas mini tendencias que hay, todas son similares, todas son igualitas. Entonces miremos acá. Entonces empezamos acá, por ejemplo, en esta etapa que sería, ¿qué etapa sería esta? ¿Qué me quiere decir? ¿Sería 2 o 3? Está aquí, ¿qué sería? Una etapa 3, exacto, una etapa de distribución. ¿Qué es distribución? Pues que la gente que tomó sus posiciones acá en esta etapa 1 ya las liquidó y por ende están haciendo que el mercado se consolide, mientras que hay gente que todavía dice que cree que el precio va a seguir subiendo, entonces siguen comprando. Pero ¿qué pasa? En últimas, esas personas que se dan cuenta que ya no valía la pena comprar, ¿qué van a hacer? Van a empezar a cerrar sus posiciones. Además, la gente que las abrió acá también va a empezar a cerrar a medida que aumenta. Entonces, a medida que eso va haciendo, va a generar presión vendedora. Luego tenemos una etapa 4 evidente, grandísima, ¿cierto? Pum. Luego tenemos aquí una etapa 1, miren esta consolidación que luego rompe y pareciera que hubiera sido chiquita, es decir, que realmente la etapa 1 sea esta, ¿cierto? Está acá. Y que podemos esperar de pronto entonces una subida similar a esta de acá, porque normalmente los mercados tienen una vaina que se llama patrones armónicos, eso no lo vamos a ver todavía, pero les puedo dar un ejemplo de qué es. Si yo dibujo, por ejemplo, esta caída del precio hasta acá, no, hasta allá no sería, sería más o menos hasta aquí. Yo dibujo esa caída del precio hasta allá y la muevo y la dibujo más o menos acá, bueno, más, pues no la puedo poner ahí exacta, pero siempre los movimientos van a tener como una lógica, ¿sí? Como un desarrollo más o menos, a ver, ese precio empieza a caer desde aquí hasta acá. Y si ustedes ven, este movimiento es casi que exactamente igual, ¿sí? O sea, si ustedes miran esta línea y bajamos esta de acá y las ponemos al lado, ustedes van a ver que son casi que igualitas, ¿sí o no? Es como si fueran casi igualitas. Lo que pasa es que obviamente pues una va a ser más grande que la otra, van a tener diferencias, pero eso es lo que se llama un mercado armónico. Cuando los mercados se mueven de manera armónica, entonces nosotros también vamos a poder identificar, bueno, este movimiento fue así, si yo tengo esta alza, que es, digamos, este pedazo hasta aquí, yo puedo decir, bueno, miren, este sí de pronto no lo cumplió del todo, porque pues lógicamente no siempre se va a cumplir, pero si ustedes ven las caídas sí. Entonces, ¿yo qué podría decir? Bueno, esta subida de pronto no fue tan grande, porque quizá en la ruptura de la tendencia estuvo ahí, el mercado estuvo consolidado, entonces podría ser aquí, de pronto el que se equivocó fue yo, y eso pues tiene un poquito más de lógica. Incluso no siempre va a ser así, pero hay mercados que son muy armónicos. Por ejemplo, miremos a ver, espérense, si lo tengo acá. El dólar contra el yen. Listo. Este es un mercado muy... Ay, con madre la cagué, ¿qué es esto? Eh, me embarré. Mierda. No, ya, bueno, ya. Este es un mercado que le pasa mucho esto. O sea, si ustedes miran los movimientos muy grandes, estos movimientos son casi armónicos. ¿Por qué? Porque si yo cojo este y, bueno, aquí me queda muy difícil hacerla, pero si yo le diera control C y control V a esta línea y la volteara, es decir, la pasara hacia acá, sino que es que ahí ya bueno, se me corre, yo no sé. Entonces, voy a poder ver muchos movimientos que son iguales. Igualmente, si nosotros hacemos el ejemplo con estos movimientos chiquitos, también van a ver que es muy similar. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, esta caída de acá y esta caída de acá. Esta caída de acá no sería... Ay, mierda, la cagué. Corramos esto por acá. Esta caída de acá sería desde acá hasta aquí. Y estas subiditas serían así, así,
así y así. Listo, entonces si nosotros movemos esto, ustedes van a ver que los movimientos son casi similares, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo, bueno, los pongo ahí. Pero siempre, aunque no sea perfecto, sí tienen una lógica. Y si yo muevo este movimiento para acá, ustedes van a ver que es casi el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Así yo tengo una idea de más o menos cuánto va a avanzar el mercado, entonces yo sé que como el mercado tiene una lógica, pues yo le puedo sacar provecho a eso. Es más, si ustedes pusieran y contaran, digamos, el tamaño de esta línea versus el tamaño de esta línea hasta acá, aunque no parezca, son muy parecidas. O sea, si nosotros hiciéramos un triangulito ahí, tendríamos un triangulito que es casi isósceles, ¿sí o no? Entonces, bueno, eso lo vamos a mirar después bien. Lo que quiero que entiendan es que las etapas del mercado son muy lógicas, es decir, siempre va a tener un periodo en el que va a acumularse el precio, luego va a subir, luego va a acumularse, luego va a caer, luego va a acumularse, luego va a subir, luego va a acumularse, luego va a caer, cayó otro poquito, va a acumularse, va a subir, acumularse, va a caer y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo entiendo eso, más lo que ya teníamos antes, que eran, digamos, los soportes y las resistencias, que yo sé que aquí hay una, que aquí hay otra, entonces yo digo, bueno, si yo sé que acabamos de terminar una etapa, por ejemplo, en la que subimos y el precio está consolidado acá arriba, y yo sé que acá antes el precio nunca ha estado, que es lo más lógico, que el precio caiga y busque aceptación de ese nivel, ¿sí? Entonces son cosas que ustedes deben ir como poniéndole lógica para que pues se den cuenta de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, yo abrí una posición aquí en demo del, del Standard Poor's. Ah, no, este es del Dow Jones 30. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, pues el mercado cayó muy fuerte. Pero ¿por qué cayó muy fuerte? Porque es que miren que hace mucho tiempo no había bajado, no había bajado. Entonces, si ustedes ven, imaginémonos que esta es nuestra área de acumulación, que la verdad es mucho más abajo, y tenemos toda esta participación pública, toda esta área de subida, y solamente tenemos subidas y subidas y subidas. Imaginémonos que esto no hubiera pasado, pues eventualmente el mercado iba a tener que hacer esto, y como iba a tener que hacer esto, pues yo voy a buscar oportunidades de compra en lugares como estos para comprar acá, vender caro, y probablemente este mercado lo que vaya a hacer es esto: suba otra vez, pelee, vuelva y caiga, vuelva y suba, vuelva y se mantenga, y luego ahí sí arranque para arriba. ¿Por qué? Porque es muy raro ver un mercado que caiga en pico. Estos normalmente caen en W, es decir, hacen esto, luego vuelven y suben, hacen doble y ahí sí vuelven y caen y ahí sí ya arrancan para arriba. Es muy raro que sea una B, ¿ya? O sea, casi nunca se da. ¿Listo? Pero si ustedes, digamos, supieran, aquí se dio un patrón que se llama hombro, cabeza, hombro. Entonces yo tengo un hombro, una cabeza y un hombro, y esto también nos dio la idea de la caída, ¿sí? O sea, son muchas cosas que ustedes van a ir aprendiendo a medida que pasa el tiempito, pues como todo, ¿sí? Con suavecito. Pero bueno, entonces, sigamos. Entonces, ¿entendido las etapas del mercado, sí o no? ¿O alguien tiene alguna duda con el tema de las etapas, que es como una continuación de lo que vimos la clase pasada? Sí, entendido, breve, listo. Entonces, ahora vamos a hablar de las medias móviles. Las medias móviles las dejé por fuera y hablé primero del RSI más el MACD por una razón específica, y es que con esta vamos a desarrollar una estrategia muy sencilla que quiero que ustedes empiecen a practicar. ¿Listo? Y es la siguiente. Entonces, primero, uno de los indicadores que la gente más usa es las medias móviles. ¿Por qué? Porque las medias móviles nos dan una idea general de hacia dónde se está moviendo el mercado. Es decir, si yo tengo esto, por ejemplo, esperen un momentico, a ver, ya lo acomodo. Yo tengo aquí la plantilla. Yo tengo esto, ¿sí o no? Imaginémonos. Sin embargo, sino que es que yo aquí le puse niveles de Fibonacci y toda la vaina, pero bueno. Si yo tengo esto, y ustedes ven estas líneas, ustedes saben entonces que el precio pues relativamente iba hasta arriba. Cuando el precio, es decir, cuando nuestra gráfica choca
con esa línea y empieza a romperla, ya sabemos inmediatamente que hubo un cambio fuerte de tendencia, ¿sí? Porque eso normalmente no se da. Y si ustedes ven, siempre que se ha roto, ha caído fuerte el mercado, se ha roto, se ha caído fuerte el mercado. Aquí siempre ha encontrado soporte ahí, soporte ahí, soporte ahí, soporte ahí, soporte ahí, soporte ahí. Y acá encontró soporte en esta que es de 100 periodos y subió de ahí. O sea que las medias no solamente actúan para decirnos hacia dónde va el mercado, sino que también en muchas ocasiones pueden ser muchos soportes o resistencias del mercado. ¿Listo? Entonces, miremos esto. Entonces, la media móvil como tal es un promedio, como habíamos hablado, ya les había explicado. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, 10 velas. Pam, pam, pam. Entonces, la media móvil lo que va a hacer es simplemente mostrar cuál es el precio promedio de esas velas, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de medias móviles y eso es lo que necesito que ustedes entiendan. Está la media móvil simple, que es simplemente coger y decir, bueno, el precio de estas velas es de 1000 en total, sobre el número de velas, que digamos son 100, entonces esto va a ser igual a 10 o 100 o lo que sea, ¿ya? Y esa es una medida simplemente la que va a sumar y a dividir los precios. Existe otra que es la EMA. Esta es la que más me gusta a mí porque es una media exponencial. Es decir, en esta serie las velas se tienen en cuenta, pero hay un mayor peso sobre las últimas. Es decir, yo tengo, por ejemplo, esto. Tengo 3 velas. Y la media lo que va a hacer es que me va a dar más ponderación de la última vela o las últimas 2 velas y así voy a saber yo qué está haciendo el mercado actualmente, porque pues la otra simplemente me da una línea así y puede que el mercado esté así, pero que en realidad vaya para abajo porque esta vela sea roja. Entonces lo que va a hacer la EMA es darme una ponderación de esa última vela que me va a direccionar esa media. ¿Listo? Entonces eso es simplemente para cuando ustedes la van a armar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner una media, entonces la busco acá, eso es un indicador de tendencia, están acá, moving average, la arrastro y entonces acá me sale. Entonces, ¿cuántos periodos quiero tener? ¿Qué son los periodos? Los periodos es el número de velas que voy a tener en cuenta, es decir, aquí estoy teniendo en cuenta las últimas 120 velas que hay acá, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no quiero tener las últimas 120 velas, sino que yo quiero tener en cuenta 50. Quiero que el método sea exponencial y que sea de color morado. Entonces, si ustedes ven, aquí ya se dobló la línea. Es decir, como el precio bajó, lo tocó y está al parecer iniciando una tendencia bajista, pues que ya lógicamente se ve que es bajista ahí, pues que va a ser la media, me va a decir, viejo, pilas, que ya la tendencia no es al alza como acá, ¿cierto? Ya la media no va a ser así, sino que se va a empezar a acostar un poquito. Y entre más acostada esté, más bajista va a ser esa tendencia. ¿Listo? Entonces, eso sí es muy sencillo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener en cuenta esto para cada vez que miremos un activo, y es que vamos a tener dos medias importantes que van a ser la media de 100 periodos, uy, es que 1001, 100 periodos, que la vamos a poner de color azul, por ejemplo, y podemos usar la media de 50 o de 30 periodos. A mí me gusta mucho la de 30 periodos porque es un poco más agresiva, incluso si quieren usar las tres, mejor. Sí. Entonces ponemos la media de 30 periodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que vayamos a analizar un activo, lo primero que vamos a ver es cuál es la tendencia del momento y la anterior. Y vamos a marcarla en tendencia en diferencia. Es decir, vamos a decir hasta acá estaba alcista. Alcista. Y aquí, a partir de este momento, ya es bajista, ¿sí o no? Así ya tenemos una diferencia. Entonces nosotros podemos escribir acá. Entonces ponemos al alza, aquí al alza, 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 y acá baja. Ah, bueno, esta no es de acá. Listo, es mala mía. Y acá vamos a ponerle esta joda. Vamos a ponerle acá baja. ¿Listo? Entonces ya sabemos siempre que miremos ahí que a partir de aquí cambió la tendencia. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a mirar
mi tendencia en un periodo de tiempo más chiquito. Entonces aquí ya veo y ya digo, bueno, mierda, lo que está pasando ahora ya es serio, ¿sí o no? Entonces digo, bueno, primero aquí cambió la tendencia, pero si nosotros vemos es desde mucho antes, entonces nosotros ¿qué hacemos? Con ese marco chiquito la vamos a ajustar, la vamos a mover al momento exacto en el que cambió la tendencia, que fue justo ahí, ¿sí o no? Incluso podríamos ponerlo acá, más o menos ahí, ¿listo? ¿Por qué no acá arriba? Porque acuérdense que esto hubiera podido ser una corrección normal y el precio hubiera podido seguir subiendo. Ya cuando él no me hace un máximo mayor, es decir, no me hizo un máximo por acá, entonces yo ya sé que ese mínimo que siguió, que fue este de acá, fue el que me dio el inicio de la tendencia. Sin embargo, si ustedes ven acá se cruzan las tres medias hacia abajo, lo que nos da una tendencia bajista. Entonces ya sabemos ahí que hay un movimiento bajista fuerte que está empezando. Lo mismo acá, al parecer está pasando eso. Si ustedes bien, pareciera que se están cruzando la media de 50 periodos y la de 30 periodos, está acá, hacia abajo. Entonces, podría ser que en este momento lo que estamos viendo es la posibilidad de que el mercado se vaya otra vez hacia abajo, busque corrección y arranque otra vez hacia arriba, porque ya sabemos que este mercado, pues generalmente mantiene al alza, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a tomar primero entonces en cuenta? Pues los cruces de la media nos van a decir cuál es la tendencia inmediata. Entonces hagamos un ejercicio y miremos en varios mercados. Miremos por ejemplo el oro. Entonces quiero que me digan en términos generales, miremos en 4 horas. En términos de este momento, ¿qué está pasando con esta tendencia? ¿Es alcista o es bajista? ¿O era alcista y ahora es bajista? ¿Qué me quiere decir? ¿Es alcista o bajista? ¿Es alcista o bajista esta tendencia? Era alcista y ahora bajista, exactamente. Entonces ya nosotros tenemos entonces ya varias cosas que nos dan la oportunidad de decir, ya sé que no me estoy equivocando si la tendencia alcista o bajista. Primero, tenemos cada vez medios de picos cada vez mayores, entonces hasta acá era bajista, era alcista, perdón. Hizo su corrección y nosotros esperábamos que hiciera esto, no lo hizo de malas, entonces ya sabemos que aquí teníamos que una tendencia inmediatamente bajista, ¿sí o no? Incluso acá tenemos otra vez la figura que les hablé ahorita, tenemos el hombro, cabeza, hombro, tenemos el hombro, la cabeza del man y el hombro, y miren cómo rompió de bonito eso hacia abajo, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso lo vamos a mirar bien después. Entonces, ¿qué pasa? Como ya vimos esto, entonces ya tenemos además de el conocimiento sobre los máximos y los mínimos, que las líneas de tendencia nos van a dar también eso. Entonces tenemos, por ejemplo, nuestra línea de tendencia ahí, pero digamos que la línea de tendencia es manual. Es decir, nosotros la trazamos y puede que yo me equivoque, puede que yo llegue y diga, uy, esta es mi línea de tendencia, ¿me entiendes? Y yo, uy, mierda, el mercado está súper alcista cuando la realidad es otra. O que yo diga, no, mi línea de tendencia es esta y la realidad es diferente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en este momento ya este mercado aquí no está alcista, está bajista como ustedes ven acá. Entonces, yo ¿para qué voy a usar estas medias? Para apoyarme y saber que el mercado sí está al alza o sí está a la baja. Bueno, listo con eso, ya entendimos eso, sencillito, bacano. Pero bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces también vamos a buscar la posibilidad de aprovechar esas medias con algún fin. ¿Cuál sería, o sea, qué sería aprovechar esas medias con algún fin? Pues decir, bueno, espérenme un segundito, qué pena con ustedes. Ya, no es que estaba revisando una posición mía. Listo. Bueno, entonces lo que pasa es lo siguiente. Entonces, yo puedo usar también esas medias para tomar posiciones a largo plazo o a corto plazo. Si yo me voy a los 5 minutos, yo veo que cada vez que el precio o que la media, es decir, una de estas, imaginemos, voy a borrarlas todas y voy a dejar una sola. Voy a dejar la más chiquita, que es la de 30, y voy a dejar una de 100 periodos, de 200 periodos, para que me dé una tendencia general. ¿Listo? Para que siempre tengamos como dos puntos de vista. ¿Listo? Entonces, miren, siempre que el mercado me toca la media
la trata de superar y no lo logra, ¿qué pasa? Cae. Volvió y cae. Subió, miren que la superó y ahí sí siguió subiendo. Es decir, pero ahí lo logró. Si nosotros vemos que el mercado sube y vuelve a la media, entonces ¿qué vamos a hacer? Vender ahí, vender ahí, vender ahí. Lo mismo. El mercado sube, tocó la media, comprar ahí, comprar ahí. Ahí no sabríamos, podríamos haber comprado y tendríamos una ganancia pequeña. Y lo mismo, acá se rompió, pero entonces también ¿qué tenemos? Cada vez que tengamos una media chiquita que se cruce con una media muy grande y se crucen hacia una dirección determinada, ya sabemos que esa es una señal de que el mercado cambió. Y si yo aprovecho esa señal y yo digo, vea, primero que todo, aquí hay un soporte fuerte, entonces ¿yo qué puedo hacer? Yo digo, bueno, yo quiero entrar en posición justo aquí, ¿cierto? Ahí abajito. Entonces, que si el mercado efectivamente baja de ahí y como ya acá me contó que había un cambio de tendencia, si sigue bajando y rompe esa resistencia, yo sé que el mercado va a caer fuerte. Entonces, como va a caer fuerte, yo puedo vender, vender, vender. ¿Y hasta dónde vendo? Hasta que el mercado vuelva a esa media, la toque y yo sé que ahí me salgo porque puede que el mercado se cambie y siga subiendo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar junto con lo que ya sabíamos antes. Es decir, vemos que digamos acá arriba tenemos un hammer. Entonces ya sabemos que ese hammer no es tan convincente como para que el mercado siga subiendo. Entonces como no es tan convincente, yo no me salgo de la posición y sigo en mi posición hacia abajo o voy moviendo mis stops a medida que va bajando el mercado y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que empezar a mirar. Entonces, hoy vamos a desarrollar nuestra primera estrategia. Esto es lo del cruce de medias, entonces ya saben, cada vez que se crucen las medias nos indica una tendencia. El patrón arcoíris no lo vamos a mirar bien porque la verdad, este patrón ya le perdí mucha confianza porque el patrón da muchas señales falsas. Lo que sí vamos a ver es compra y venta en dips. Estos dips son muy buenos y es un ejemplo de lo que estábamos viendo ahorita. Nosotros, incluso esto es mejor en marcos mayores. Miremos, por ejemplo, a ver, el dólar canadiense. Miremos esto en una oración. Entonces miremos acá. Miremos a dónde está el mercado. Y lo que hablamos ahorita, el dólar canadiense al parecer estaba en un periodo que sí pareciera que fuera a irse al alza, ¿sí o no? Como que fuera nuestra etapa número 1 y quisiera entrar en una etapa número 2. ¿Sí o no? Incluso se podría hacer una etapa número 3, podría haber una 4 aquí y luego sí buscar una etapa hacia el alza bien fuerte. ¿Listo? Pero entonces pensemos primero que todo esto. Miremos esto en 30 minutos y digamos, bueno, ¿cómo sé yo que puedo tomar una posición? Y quiero que lo piensen ustedes y me respondan. O sea, yo les voy a poner aquí estos 3 nombres y ustedes me van a decir en cuál no puedo tomar una posición usando la media móvil. Entonces voy a poner consolidación, alza y baja. ¿En cuál ustedes creen que no me sirve una media móvil como estas para tomar posiciones? Y quiero que me digan por qué. ¿O en cuál no me recomendarían usarla? Consolidación, ¿por qué? ¿Quién me quiere decir por qué? Esa es la respuesta, pero ¿por qué? Porque el precio sube y baja constantemente, exactamente. Entonces, como el precio sube y baja constantemente, entonces yo voy a tener muchas falsas señales. Entonces, eso es lo que necesito que se den cuenta. ¿Para qué nos van a servir las medias móviles? Para cuando tengamos un mercado que nosotros digamos, ole, entré al mercado, lo estoy viendo y la tendencia es fuertísima. Y como la tendencia es fuertísima, ¿yo qué voy a hacer? Acordémonos, yo califico la tendencia, yo digo, bueno, esta tendencia, acuérdense, está más o menos a los 45 grados, entonces es una tendencia que al parecer está como buena. Como está como buena, entonces ¿yo qué puedo hacer? Yo simplemente voy a comprar y vender los dips. Entonces, cuando este mercado vuelva y baje, luego vuelva y suba, en ese momento en el que vuelva y suba, ahí voy a comprar. ¡Pum! Compro. Y así sucesivamente. Entonces imaginémonos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, esta consolidación de acá, miren la cantidad de malas
oportunidades que hubiéramos tenido. Primero, veníamos en una tendencia bajista, ¿sí o no? O sea que estábamos esperando a que el mercado llegara hasta acá, fallara para volver a entrar. Entonces aquí bajó, falló un poquito, bajó. Entonces nosotros ahí hubiéramos vendido. ¿Y qué va? Mentiras, el mercado luego subió. Mierda, subió, o sea que perdí. ¿Cierto? Digamos que me sacó mi stop loss y el mercado subió. Entonces yo dije, no, ya cambió la tendencia, entonces voy a usar esa media para que apenas baje de esa media y vuelva y suba, yo compre. Entonces llegó y bajó el mercado y subió y apenas él volvió y subió, yo dije, uy, esto es una tendencia alcista, voy a comprar. Mentira, bajó. ¿Por qué? Porque estamos en una consolidación. En una consolidación el precio no sube ni baja, sino que baila entre unos niveles, ¿cierto? Y además, con esta herramienta nos vamos a poder dar cuenta si estamos en una tendencia alcista o en una consolidación. ¿Cómo sabemos que estamos en una consolidación? Porque siempre el precio que va a hacer va a coger una línea y va a bailar entre ellas. Distinto a cuando tenemos una tendencia alcista en la que el precio va a subir así y ¿qué va a pasar con la línea? Va a estar siempre por debajo. O si tenemos, digamos, una tendencia bajista en la que el precio baja, 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 ¿qué va a pasar con la media? Siempre va a estar por encima, perdón, mala mía, se me fue. Va a estar por encima, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ejemplo de eso, está acá. La media cuando está bajista siempre está por encima, es decir, el precio siempre está por debajo. Entonces, así yo sé que sigo en una tendencia bajista. Bueno, acá, por ejemplo. Entonces, cuando está alcista, miren, el precio siempre por debajo, el mercado por encima, y simplemente vuelve a la media, como si fuera áreas de sobrecompra y sobreventa, y de ahí vuelve y arranca a subir, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, pilas, porque no hay fórmula mágica en ningún mercado. O sea, en ningún mercado va a haber una fórmula mágica para nada, ¿sí? Y no podemos entonces decir solamente vamos a una media móvil para eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos entonces nuestros conocimientos. ¿Cómo sabríamos nosotros que esto es una posición que no tomaríamos? ¿Por qué? O sea, si nosotros veníamos bajando, nosotros esperábamos un máximo menor y otro mínimo menor. Cuando vemos que eso no se hace, sino que el mercado va a la media, lo supera y baja de la media, entonces nosotros ya sabemos que eso es un cambio de tendencia y que estamos en una consolidación. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos este movimiento hacia abajo. No pasó, subió. Cuando ese movimiento sube, ese es nuestro primer indicio de que hay un cambio de tendencia. Entonces, vamos a hacer una idea sobre eso. Entonces, yo quiero que ustedes me digan aquí en qué tendencia estaríamos. Yo se las voy a dibujar. Ustedes me dicen en qué tendencia estaríamos. ¿Listo? Entonces, tenemos un mercado que viene así, viene así. Listo, bueno, ahí como que más o menos. Listo, entonces voy a dibujarles a ustedes tres momentos. Primero, vamos a mirar acá el momento 1. Acá vamos a mirar el momento 2. Acá vamos a mirar el momento 3. Acá vamos a mirar el momento 4. Y acá vamos a mirar el momento 5. ¿Listo? Entonces, escríbame cada uno. Entonces ponga 1 alcista, 2 bajista, y hasta el 5. Y me dicen, y el que se equivoque le va a meter una patada. Entonces, háganle. Escríbame cada uno de estos momentos que están ahí medio mal dibujados. El único que les perdono de pronto es el 5. ¿A qué hace referencia? ¿A un periodo de alza o baja? Entonces, escríbanlo ahí. Escríbanlo ahí, muchachones. Escríbame ahí 1 tal, 2 tal, pam, y así. Pero todos, yo quiero que todos me escriban.
Eso, así como me la puso Diego. 1 alcista, 2 consolidación, 3 consolidación, 4 bajista, 5 consolidación. Exacto. Bueno, entonces, ahora que ya entienden eso y ya lo saben bien, yo quiero que me digan una cosa. Y es, voy a dibujarles otra cosa. Entonces, yo quiero que me digan esto. ¿Cómo sé yo en qué momento cambia mi tendencia? Y quiero que me digan el momento exacto en el que esta tendencia cambia. ¿Listo? La voy a dejar. Listo. Entonces yo voy a dibujar unos cuadraditos y ustedes quieren que me digan, yo voy a dibujarles, no, les voy a escribir un poco de números y ustedes me van a decir dónde cambian las tendencias, ¿listo? Voy a dibujar en azul. A ver. El que eso tan feo. Listo. Bueno, escríbanme en qué números cambian las tendencias. ¿En qué números cambian las tendencias? Y quiero que me expliquen por qué, o sea, digamos, ¿por qué en el uno cambia la tendencia? No, entonces porque, no sé, porque este es igual que el que sigue, lo que sea. O no, el 2 porque entonces, o el 3 porque yo no sé qué, ¿sí? Explíquenme, cuéntenme pues. ¿Nadie me quiere explicar? ¿Nadie me quiere decir en qué momento cambian las tendencias? Pues después del 2 deja de ser alcista y entra en consolidación y después del 4 empieza una tendencia bajista. Efectivamente. Entonces, esa es la respuesta que necesito que tengan ustedes ahí. Entonces, si quieren tomarle foto, pum, tómenle la fotico. Uno, 2, voy a contar hasta 10 y le toman la foto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ya. Listo. Suficiente. Entonces, el que no le tomó la foto se jodió. Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, ¿cómo vamos entonces a tener el approach cuando miremos el mercado? Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, estamos en este mercado, por ejemplo, y nosotros decimos, bueno, ¿cómo sé yo en qué demonios de tendencia estoy si digamos yo veo esto y no sé? O sea, si yo veo esto y yo digo, güey, puta, yo no sé si esto es alcista, si esto es bajista, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un lapicerito y voy a dibujar, voy a abrir, a tomarle una foto a la pantalla y lo pongo en Paint y la dibujo. Entonces yo digo, bueno, miren, tenemos esto acá. Entonces tenemos, voy a cambiarle el color a esto para que vea más. Listo, entonces tenemos esto, pum, 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 pam, 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 pam. Hasta ahí va, ¿sí o no? Entonces miremos esto y analicemos el movimiento. Pensémoslo todo. Entonces, digamos, bueno, primero, acá
El precio estaba consolidado porque miren, tenemos una M. Siempre que ustedes vean una M o varias M's, el precio está consolidado, ¿listo? Entonces el precio ahí está consolidado en estas M de acá, en esta M, pum, listo. Breve, consolidación, entonces sabemos que esto es una etapa, podríamos decir entonces que puede ser una etapa o 1 o una etapa, ¿qué? 3, ¿sí o no? Luego que tenemos una caída, entonces ya sabemos que efectivamente esta es una etapa 3. Tenemos esta vaina y vemos que esta miércoles empieza como a bailar. Entonces empezó a hacer un mínimo, luego un mínimo menor, luego un mínimo menor y luego hizo un mínimo menor y luego, ¿qué esperábamos nosotros? Que el precio hiciera otro mínimo, no lo hizo, sino que subió y nos hizo un máximo. Entonces, en ese justo instante, en ese momento en el que nosotros decimos, bueno, eso ya no es una tendencia bajista. Entonces, pum, X para usted, mijo, eso ya no es una tendencia bajista. Y como no es una tendencia bajista, yo voy a esperar a ver qué pasa. Entonces hizo, llegó, hizo pum, luego hizo un mínimo menor y nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal que haya sido una corrección y siga bajando? Máximo menor, mínimo igual, pum, ahí ya no es, porque nosotros necesitamos ese mínimo que estuviera acá al menos. Luego, subió más, no, menos. Entonces nosotros decimos, bueno, esperemos a ver si puede ser una tendencia alcista. Entonces hace nuestra, y luego, pum, otro mínimo abajo, no, eso no es nada. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Una consolidación y llenamos eso de X y decimos, no, eso no es. ¿Listo? Entonces luego, sale el mercado, pum, aquí, arranca para arriba y decimos, bueno, primero ya tenemos un máximo que superó todos los anteriores. Entonces, esto está como interesante, puede que sea alcista. Luego tenemos un mínimo que es mayor que el anterior. Entonces decimos, bueno, pareciera ser alcista. Si a mí me da una tendencia a esto, y yo digo, bueno, ya voy a borrar todo eso y estamos acá. Si a mí me da una tendencia esto, el número 1, o sea, 1, y luego el número 2 es más alto, y luego el número 3 ya es más alto, yo ya sé que eso es una tendencia alcista porque ya esperé una confirmación, una confirmación de 3 ocasiones, ¿sí o no? En la que el precio fue más alto que el anterior y a la vez el mínimo fue mayor que el anterior. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir, vea, voy a esperar la corrección de este número 3 y me voy a arriesgar de la siguiente manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a esperar a que esa corrección termine y apenas termine esa corrección, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir, a la mitad de esa corrección, más o menos ahí, voy a entrar al mercado y voy a dejar mi stop loss justo debajo de esa corrección, es decir, aquí, ¿cierto? ¿Y qué quiero yo? Como mínimo tengo que ganarme el doble, es decir, yo sé que si esto es una tendencia alcista, el precio va a pasar de aquí, ¿sí o no? Entonces ahí ya tenía una R, que eso es el retorno equivalente a lo que estoy arriesgando. Cuando el precio rompa de ahí va a salir con fuerza, entonces yo voy a esperar a ganarme 2 R's. Entonces yo voy a medir más o menos cuánto es el doble de eso, lo que estoy arriesgando y lo voy a dejar ahí y este va a ser mi take profit, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer también? Yo voy a decir, bueno, voy a estar pendiente, cosa que si el mercado rompe para acá, voy a empezar a mover este stop loss y este stop loss lo voy a mover a donde estaba mi anterior entrada. Luego voy a mover ese take profit una R más, es decir, lo voy a poner acá y voy a decir, bueno, si el mercado sobrepasa este nivel, voy a mover otra vez mi stop loss acá arriba y así sucesivamente hasta que el precio llegue, suba, toque mi stop loss, yo me gané esto de acá, ¿cierto? Arriesgué esto de acá y me gané 3 R's arriesgando una R, ¿ya? Una unidad de riesgo y me gané el triple. ¿Sí? ¿Por qué no voy a arriesgar más de una unidad de riesgo? Es decir, si yo viera esto y yo dijera, imagínense que estamos acá, y yo digo, bueno, voy a entrar ahí, voy a dejar mi stop loss acá y me voy a ganar esto, estoy arriesgando mucho para ganarme lo mismo, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que probablemente pierda? Porque es más probable que el mercado aquí haga una corrección que siga subiendo. ¿Por qué? Porque ya vamos a mitad del movimiento, ¿sí o no? Es decir, que el mercado haga esto y luego siga subiendo, o siga subiendo como pasó acá y baje. Pero yo siempre tengo que ser realista y pensar en un escenario que sea conveniente para mí y no sea el de arriesgar demasiado. ¿Sí me entienden lo que les estoy tratando de decir? O alguien ahí de pronto no está como bien ubicadito. Que me diga, yo no tengo problema, lo repetimos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora de lo que hemos hablado? Y de cómo nos van a nosotros a ayudar
esos, ¿cómo se llama? Esas medias móviles para esto. Es decir, yo ya no tengo solamente que imaginarme dónde poner mi stop loss. Yo simplemente voy a saber si el precio sí va a seguir subiendo o no. Porque miren, yo ya tenía mi número 1, ¿sí o no? Luego tuve mi número 2 y mi número 3. Entonces yo que tengo además de eso, tengo mi media móvil. Entonces yo digo, bueno, el precio se va a acercar a la media. No necesariamente tiene que bajar, porque miren que aquí no bajó. Entonces, cuando el precio se esté acercando a la media móvil, yo ya sé que ese es un momento en el que yo puedo empezar a considerar una compra, ¿sí o no? Porque yo compro barato, vendo caro. Pero ¿qué voy a esperar? Voy a esperar a ver si el precio no toca esa media móvil y sigue para abajo, sino que vuelve. Si yo veo que, digamos, el precio llegó hasta aquí y, digamos, imagínense que este movimiento no existió, sino que el precio ahí rebotó, entonces yo qué voy a hacer inmediatamente a la mitad de ese precio, voy a comprar. Por eso es que es a la mitad y no acá abajo, no acá abajo, no acá abajo, ¿sí? No arriesgarse necesariamente, ¿ya? Y eso se aprende a las patadas. Al principio ustedes van a querer comprar aquí y luego el mercado se les va a ir para la mierda y ustedes van a perder plata. Son cosas que pasan, ¿sí? Lo importante es que ustedes aprendan a pegarse a sus reglas, que las escriban y digan, bueno, yo no entro este miércoles hasta que el mercado no suba a la mitad de lo que ya bajó, ¿sí? Una vez suba a la mitad de lo que ya bajó, ya que haga lo que quiera. Si quiere llegar hasta acá y volverse a ir para la miércoles, pues de malas. Yo me pegué a mi plan y mi plan me ha funcionado una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 100 veces. Entonces así funciona y así es como lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, nadie tiene ninguna duda de esto porque aquí lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a desarrollar una serie de reglitas para tomar una posición. ¿Sí? Y es las primeras reglas que ustedes van a tener en cuenta. Bueno. Y así vamos a desarrollar un plan de trading porque vamos a desarrollar 4 estrategias. Vamos a desarrollar siempre ustedes tienen que tener estas 4 estrategias. Tienen que primero una estrategia para un mercado alcista. Pum, listo. Luego, segundo, una estrategia para un mercado bajista. Luego, tercero, una estrategia para un mercado ¿qué? Consolidado, ¿sí o no? Y luego cuarto, vamos a hacer una estrategia de riesgo alto a largo plazo con stops moderados. Que esto, la cuarta estrategia es la más difícil y es la última que vamos a desarrollar porque ahí es donde vamos a ver la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo es mucho más complicada. Es simplemente decir, a ver, ¿cómo les explico yo esto? Vamos a poner un ejemplo aquí. Esto es lo que, por ejemplo, yo ahorita tengo una estrategia de riesgo, a ver, ¿dónde está esta joda? 30 cash de riesgo moderado a largo plazo y es la siguiente. Ustedes ven esto y yo quiero que ustedes me digan qué harían en el momento en el que está el mercado justo aquí en este momento. ¿Ustedes qué harían ahí? ¿Ustedes comprarían, venderían o esperarían? Esperas a que rompa. Listo. O sea, a que te rompa más o menos acá la entrada, ¿sí o no? Esperarían. Bueno. Resulta, muchachos, si rompe hacia abajo, vendes. Listo. Ajá. Ventas. Y si rompe hacia arriba, compras. Listo. Breve. Bueno, resulta, muchachos, que hay un momento en su vida en el que ustedes van a decir, yo me estoy ganando $10, imaginémonos. ¿Cierto? Y todos los berracos días me gano $10. Pum, $10. Pum, $10. Pum. ¿Sí o no? Entonces al final de la semana me gané 50. Y ustedes dicen, bueno, ya me estoy ganando 200 al mes, eso es lo primero que uno se va a ganar. Y uno dice, uy, chimba, güey, me estoy ganando 200 al mes, pero yo quiero más, ¿cierto? Entonces ustedes quieren no ganarse 200 y no 400 al mes. Entonces ustedes dicen, bueno, como yo me quiero ganar 400 al mes, lo que voy a hacer es expandir mis posiciones, es decir, doblar las posiciones para poder ganarme el doble. Sin embargo, cuando ustedes doblan las posiciones, están duplicando su riesgo, ¿sí? Es decir, el man que arriesga 10 para ganarse 1000, no es lo mismo que el man que arriesga 100
para ganarse 1000 en una hora que el man que lo arriesga en una semana, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a tener una estrategia que va a ser para el largo plazo, para posiciones en las que ustedes van a decir, bueno, a mí en este momento no me importa ganarme 100 de acá hasta acá, yo me quiero ganar 30.000 hasta acá, ¿sí? O sea, yo me quiero ganar 90 millones, no ganarme $100. Entonces, como me quiero ganar 90 millones, lo que tengo que esperar es más o menos unos 6 meses, unos 7 meses en una posición completa, ¿sí o no? ¿Qué es una posición completa? Pues una posición en la que yo entro desde acá y en 6 meses no la toco hasta que ya esté por acá, ¿sí? Y eso solamente se logra haciendo una estrategia que sea para el largo plazo. Porque las estrategias que vamos a nosotros a desarrollar nos van a servir para plazos normales, que van a ser los plazos entre 1 a 3 días, 4 días, una semana que vayan ustedes a operar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues si usted le pone lógica a eso, yo no puedo operar con esa misma estrategia los 6 meses, porque si yo estoy, digamos, mirando el marco de 30 minutos, dentro de 6 meses ese marco va a ser diferente. Entonces yo voy a tener que desarrollar una estrategia para el marco diario. Y para desarrollar una estrategia en el marco diario tengo que estar dispuesto a tolerar mucho riesgo. ¿Qué es tolerar mucho riesgo? Que si ustedes imaginan, estos son días, ¿sí o no? Es decir, aquí imagínense que hay un mes. No es lo mismo que el precio caiga un día y baje $10 a que el precio caiga un mes y baje 1000. Yo aquí estoy en menos 1000, ¿sí o no? Imaginémonos, para ganarme más 30.000. Entonces, yo necesito gestionar esto de manera diferente que si yo estoy arriesgando, por ejemplo, $10 para ganarme $100 en una hora, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar también después una estrategia que sea para el largo plazo, ¿listo? Entonces, por eso es que les mostraba a ustedes los 4. Entonces, eso lo vamos a mirar después porque en este momento realmente lo que hay que hacer, o sea, gústele a quien le guste, ustedes dirían, sí, yo espero a que rompa, que no sé qué. No, aquí en este momento lo que hay que pensar es como un inversionista, no como un trader. El trader lo que quiere es coger movimientos chiquitos y sacar plata, ¿sí o no? Coger esas correcciones y sacar plata. El inversionista lo que hace es que busca el valor. ¿El valor cuál es? Que ustedes tienen un mercado que durante 8 años ha venido subiendo y ahorita cayó muy fuerte, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que comprar ese mercado barato y venderlo dentro de un año o 2 años por 100.000 veces lo que voy a invertir, ¿sí? Y para yo lograr hacer eso, tengo que desarrollar una estrategia mucho, mucho, mucho más cuidadosa, porque yo ya voy a estar poniendo mucho más, o sea, mucho dinero, no necesariamente en cantidad, sino mucho tiempo el dinero en un lugar, ¿sí? Que puede que vaya a estar mucho tiempo en una pérdida, ¿sí? Porque normalmente va a ser así, porque digamos, ustedes pueden, por ejemplo, haber entrado acá y en este momento estarían ganándose esta cantidad, pero ustedes pueden ser más conservadores y estar en este momento aquí, como estoy yo ahorita personalmente, en esta posición y estar pendiendo plata a largo plazo porque están en una posición acá, porque no alcanzaron a tomar esta posición desde acá abajo, ¿sí? Yo la tomé más o menos desde aquí, no, un poquito más arriba, como desde aquí. El precio estaba bailando ahí, entonces realmente pues hay momentos en los que uno está arriba, hay momentos en los que uno está abajo. Entonces, para eso fue que tomé esta posición de acá para ilustrarles a ustedes esa situación y que ustedes distingan y empiecen a entender que no pueden pensar siempre igual en cada marco de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar hoy hasta ahí porque necesito que estén los demás para que desarrollemos juntos la estrategia. Pero quiero que hagan esto y quiero o sea, que lo hagan de verdad. Y es que se metan a investing.com, ¿sí? En mercados, o sea, ustedes meten a, vamos a Google, ponen investing y ahí les va a salir investing.com, ¿sí? Entonces, pues se va a mover esto poco momentico. Ponen esto en español o en inglés, como quieran. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar mercados y van a buscar, o sea, yo quiero que lean sobre índices, sobre acciones, sobre materias primas y divisas. Entonces ustedes meten, digamos, a índices y van a buscar
por ejemplo, hagamos el ejercicio con uno de estos. Entonces me meto a mercados, por ejemplo, índices, a mí me fascinan los índices, entonces aquí me salen los principales. Si ustedes meten acciones, aquí les salen los principales, las materias primas las principales, las divisas las principales. Entonces, por ejemplo, a mí me encantan los índices, entonces yo quiero, digamos, coger el Dow 30. ¿Sí? Entonces voy a hundir el Dow 30 y voy a familiarizarme con esta plataforma, o sea, con esta ventana, pues como le quieran decir. ¿Esto qué es? Esto es una vaina que les va a permitir a ustedes estar identificando noticias y demás, ¿sí? Entonces, ustedes aquí pueden, por ejemplo, mirar el gráfico, van a escoger 3 o 4 y van a registrarse, o sea, inician sesión, se registran, lo que yo no sé si yo estoy aquí, no, lo tengo en el celular. Ustedes se registran y les van a, o sea, ustedes meten esto y aquí donde dice añadir a cartera, ustedes lo van a añadir a cartera y van a crear un portafolio de seguimiento de 5 activos que a ustedes les gusten. Ustedes le dan simplemente añadir a cartera, inician sesión y les va a quedar un portafolio que en la aplicación, en el celular, les va a ir avisando cómo está, les va a mostrar noticias sobre esos activos en específico, ¿sí? Para que podamos entonces desarrollar nuestra estrategia en la próxima clase y que ustedes puedan estar pendientes de eso, cosa que cualquier noticia, cosa así extraña, él les avise, ¿sí? Porque la idea es que empiecen a tomar posiciones en demo. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿Se entendió bien todo lo de hoy o quieren que miremos alguna cosa? Me escriben ahí, me dicen y lo revisamos. ¿Todo bien? Para que hagamos la clase el domingo, la clase va a estar pesadita, o sea, va a ser larga y buena. ¿Entendidísimo? Listo, bueno, entonces sí, listo. Entonces hagan eso, creen su portafolio. Yo voy a escribir por ahí por el grupo para que la gente que no vio esta clase la vea para que haga eso. Y el domingo entonces hagamos eso porque, o sea, aquí ya se pone real la vaina. O sea, yo les voy a ir, los demás indicadores se los voy a ir dando, pero como apoyo porque yo ya la verdad no uso nada más que lo que ya les di. Sí, o sea, todo lo que ustedes ya aprendieron hasta aquí es lo que ustedes realmente necesitan. ¿Sí? Ya como ustedes lo usen, pues ahí sí ya es su sabiduría y la paciencia, ¿sí? Pero mientras tanto, pues esa es la idea. Bueno, entonces nos vemos el domingo, ¿listo? Y hagan esto entonces, métanse, miran las acciones o mercados, lo que ustedes quieran, lo que más les guste. Que, por ejemplo, las divisas, yo les recomiendo el dólar yen, que es la que más me gusta a mí, el euro yen también y el euro dólar, pues sí, esa es básica, esa la tienen que saber sí o sí, ¿listo? Pero si les gusta, digamos, una diferente, no sé, el dólar neozelandés o algo así, pues también, ¿listo? Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, gráficos, tienen noticias, entonces aquí dice el euro bajó durante la sesión estadounidense, tienen incluso análisis técnico a largo plazo, entonces ustedes pueden ver aquí, entonces les dicen la mayoría de indicadores, que es lo que dicen. Entonces, por ejemplo, se meten acá y ponen diario para en términos diarios, o sea, de los días para el mes, cómo va a estar este activo neutral. ¿Qué significa neutral? Que está consolidado, ¿sí o no? O sea, que no hay ni ventas ni compras a largo plazo muy buenas. Mientras que si ustedes ven, por ejemplo, mensual, dice compra fuerte, es decir, ese activo puede que se valorice, porque miren lo que dicen todos los indicadores. Sin embargo, no crean solamente en esto y no vayan y compren solamente en base a esto, porque entonces ustedes van a un minuto y les dice compra fuerte y ustedes van y compran y pierden plata y me echan la culpa a mí. ¿Listo? Entonces, nos vemos el domingo. Pero entonces hagan eso. Investing.com, yo ahorita les escribo por ahí por el grupo. ¿Listo, muchachos?